Ejercicio número 34. En el ejercicio número 34 hay que calcular la función seno, cuyo datos de entrada encontramos tanto valor de x como cuántos términos quiere el usuario. En este caso encontramos la fórmula general. M, recordemos que sería lo mismo de base fact, del base del factorial o la base del exponente. Divido entre 2m, base del factorial, 2 por m factorial, base fact, más 1 factorial. Entonces acá toca sí definir la función factorial. Acá se está presentando, se imprime en pantalla la instrucción y presentación del programa. Por medio de hacer factorial, la definición de la función hacer factorial, cuyo parámetro es n, se va a calcular el factorial del número. Fin de definición de función hacer factorial. Ahora encontramos hacer Taylor, cuyo parámetros encontramos x base fact t acumulador. Recordemos que base fact va a empezar en 0 y acumulador va a empezar en 0. Si base fact es menor o igual al número de términos, se va a realizar el booleano verdadero. En este caso, se va a volver a evocar la función cuyos parámetros van a ser los siguientes. T se va a conservar el número, en este caso el número depositado por teclado por el usuario. Se va a sumar base fact 1. Se le va a sumar 1 a base fact. T, bueno, pues haciendo un énfasis, ¿por qué se va a sumar base 1 a base fact 1? Porque estamos calculando el factorial, disculpen, el término respectivo al término correspondiente, es decir, al término que le corresponde. El término 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta que sea mayor al número de términos depositado por el usuario, que viene siendo el límite. T se va a conservar y en el acumulador encontramos la suma del acumulador de los números anteriores, que viene siendo 0 porque es el comienzo, entre la división, entre la multiplicación de la base de menos 1 elevado tantas veces de base fact, que es el término que estamos sacando en ese preciso instante, multiplicado por x elevado tantas veces de la suma de la multiplicación de 2 por base fact, que es el término que estamos sacando en ese preciso instante. Esos dos valores, ahí va a tener dos términos, 1 y 2, se van a multiplicar. Después de ello ya tenemos el numerador, ahora falta sacar el denominador. Entonces se evoca la función hacer factorial, donde encontramos la suma de 1 de la multiplicación, o sea, se va a sumar 1 más la multiplicación de 2 por base fact, que base fact viene siendo el término que estamos sacando en ese preciso instante. Se suma entonces a la función hacer factorial, le va a entregar como parámetro el valor de esta resolución después de esta evaluación y solución de estas expresiones, de esta expresión. Entonces, hacer factorial, la función hacer factorial va a devolver un valor numérico. A ese valor numérico se le va a dividir, en este caso ese valor numérico va a ser el denominador y el numerador sería la multiplicación de estos dos términos. Se van a dividir tanto esta multiplicación conjunta como el factorial de esta expresión. Ahora, ya estamos sacando el término actual, falta sumarle los términos anteriores más acumulador, que en este caso, como es el primer término, tiene que empezar en 0 el acumulador. Entonces el acumulador va a tener el valor dentro de su cajón, dentro del cajoncito, el valor numérico de esta resolución. Vuelve y hacer Taylor, se va a evocar la función constante, vamos a tener x y constante de t. Se va a realizar tantas veces este procedimiento tal que base fact supere
a número de términos. Cuando BaseFact supere a número de términos, vamos a encontrar que se va a devolver el valor que se tenga en ese preciso instante del acumulador. En este caso estamos sacando exact inexact, es decir, como acumulador va a tener en ese preciso instante un valor, ya sea un fraccionario, lo vamos a convertir a punto flotante. Vuelve la función donde fue llamada, donde fue evocada, se cierran los procesos que tenía pendientes, se cierran los paréntesis, y termina la función. Acá ya se está activando la activación del programa. Entonces, hacer Taylor y entonces sale D como X, o sea, los parámetros ya sería X que por medio de lectura de teclado se le va a asignar. BaseFact que va a empezar en 0 y T viene siendo por medio de lectura de teclado cuántos términos quiere el usuario y el acumulador que va a empezar en 0. Vamos en el botón de Run, entre en orden los siguientes datos, valor de X y número de términos deseados. En este caso vamos a examinar cuántos términos quiere el usuario. Entonces 1, X valiendo 1 y 9, 0.84, X valiendo 1 y 9, 0.8414. Muchas gracias. Esta sería la presentación de la tarea 03 de programación.